Hola, vamos a comenzar con el capítulo 12 del programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. En este caso, toca el turno de explorar el tema inicialización del sistema, mensajes de login y personalización, un concepto que en inglés lo podemos encontrar como tuning. En otras palabras, a lo largo de este capítulo vamos a estudiar el concepto de systemd y los elementos que existen en torno a este concepto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a comenzar con algunas ideas principales, vamos a estudiar los elementos que conforman o constituyen el systemd, cuáles son sus archivos de configuración, y dentro de esos archivos de configuración, dentro de esos elementos, se va a estudiar el concepto de unidades y targets, mecanismos de inicialización, tipos, secciones y directivas con respecto a las unidades y los targets y sus diferentes funciones. Para comenzar, reiterar lo que se ha mencionado en otros capítulos y es el hecho de que cualquier sistema operativo dispone de un sistema de gestión del arranque. En el caso de Linux, ese sistema se denomina systemd. Por lo tanto, el systemd es el sistema de inicialización y esquema de gestión de servicios por defecto. Se dice que es responsable de arrancar el sistema en uno de los varios niveles de acceso o targets, recordemos, multi-user target, graphical target, non-default target, rescue o emergency target, así como manejar los diferentes estados de los servicios. Un servicio puede estar en estado habilitado, deshabilitado, activo o inactivo, en ejecución, detenido, reiniciado o recargado. Systemd dispone de un servicio de registro de logs, el cual es adicional o complementario al servicio de registro de logs tradicional de los sistemas Linux, el cual se conoce como syslog. Por su parte, el servicio de System Tuning se utiliza para monitorear los dispositivos de hardware conectados, afinar su configuración de tal manera que se obtenga un mejor rendimiento o un menor consumo de energía. Más ideas principales, systemd es el primer proceso que se engendra en el boot del sistema, por lo cual se identifica con el process ID número 1 y al mismo tiempo es el último proceso que termina cuando se apaga la computadora. Las unidades, en el contexto de systemd, son objetos que se utilizan para organizar tareas de arranque y mantenimiento. Tareas de arranque en función de alguno de los niveles de acceso que se mencionaron en la lámina anterior, y tareas de mantenimiento como puede ser la creación de sockets, el montaje de sistemas de archivos y los servicios de inicialización. Una unidad también puede tener varios estados, que puede ser habilitado, deshabilitado, activo o inactivo, incluso un estatus en modo fallo. ¿Cuál es la cualidad de estos estados? Bueno, una unidad que se encuentra deshabilitada no se va a poder activar. Lo contrario para una unidad que se encuentra habilitada. En este caso, sí se va a poder activar o desactivar. También existen un conjunto de directorios donde se almacenan los archivos de configuración relacionados con las diferentes unidades de systemd. Estos archivos se clasifican en archivos de sistema y archivos de usuario. Para los archivos de sistema, la ubicación por defecto es userlib systemd system, y para los archivos de usuario se ubican en etc systemd user. Y como todo este concepto de systemd es un poco abstracto y un poco difícil de entender, a modo de sintetizar o simplificar este concepto, tenemos este pequeño esquema. De manera general, systemd está conformado por dos elementos principales. El primero de ellos son las unidades o units y el otro elemento pues son los targets. ¿Qué características tiene cada uno? Las unidades se identifican con un nombre y un tipo, al estilo de nombre.tipo, separados por un punto, de tal manera que nombre.tipo. Las unidades en esencia son archivos de texto plano, son scripts, es código que se ejecuta al momento de arrancar el sistema y realiza una determinada función, y dentro de la estructura de ese archivo de texto, ese script, ese código, pues se encuentran secciones y dentro de esas secciones se crean diferentes directivas. Se establecen diferentes directivas. Por su parte, los targets son un conjunto de unidades que están agrupadas, y si decimos que son un conjunto de unidades, pues también se puede inferir que son un conjunto de scripts que se encuentran agrupados con base en un propósito específico. Los targets se asocian con un nivel de acceso en específico, como los que mencionamos,
Non-Default Target, Rescue, Emergency, Graphical Target o Multi-User Target. Y también realizan funciones específicas que tienen que ver con la gestión de la energía y la gestión del estado del sistema, como puede ser Reboot, Power Off, Halt, Shutdown, entre otros. Otro concepto interesante sobre las unidades de systemd son los mecanismos de inicialización. ¿Y a qué se refieren los mecanismos de inicialización? Pues hacen referencia a bajo qué contexto o en qué circunstancias va a iniciar una unidad de systemd. Por ejemplo, existe el mecanismo de inicialización denominado Socket Based Activation, el cual se utiliza para activar todos los servicios que requieran el uso de la red sin ningún retardo o sin ninguna demora. Este tipo de mecanismo lo utilizan herramientas como Netcat, que para funcionar necesita establecer o crear un socket entre el sistema local y el sistema remoto para poder intercambiar mensajes y hacer uso de la red. El mecanismo de activación basado en dispositivos, este se utiliza para iniciar una unidad cuando un dispositivo específico se encuentra conectado y disponible. Tal es el caso, por ejemplo, de una unidad USB. Y este mecanismo de inicialización lo podemos ver implementado en aquellas distribuciones que nos permiten realizar tareas de resolución de problemas. Por ejemplo, una de estas distribuciones se denomina Canopix, que entre otras cosas nos permite reiniciar la contraseña de root. Esta distribución, para funcionar, requiere estar montada, instalada en un dispositivo USB, a través del cual arrancamos el sistema. Para eso es que se utiliza este tipo de mecanismo de inicialización basado en la activación de un dispositivo. Y el otro mecanismo de inicialización principal pues es el basado en un path o en una ruta. Nos dice que este mecanismo se utiliza para iniciar una unidad siempre y cuando un determinado sistema de archivos se encuentre disponible. Esto lo podemos ver muy útil cuando trabajamos, por ejemplo, con servidores de archivos, con un servidor de archivos que va a intercambiar recursos, directorios, con un sistema operativo distinto que maneja otro sistema de archivos distinto. Para eso es que se utilizan este tipo de unidades y este tipo de mecanismos de inicialización para tener acceso a múltiples sistemas de archivos, siempre y cuando dicho sistema se encuentre montado y se encuentre disponible. Entonces, ¿para qué se utilizan las unidades? Nos permiten realizar tareas de organización del proceso de arranque en base a uno de los diferentes niveles de acceso o targets del sistema. También nos permite realizar tareas de mantenimiento como puede ser la inicialización de dispositivos de hardware, la creación de sockets y el montaje de sistemas de archivos. Aquí en el gráfico lo que vemos son un par de comandos que nos devuelven la ubicación o los directorios en donde se almacenan los diferentes archivos correspondientes a las unidades de systemd. Aquí para las unidades de sistema y las unidades de usuario. Si no recordamos la ruta, podríamos ejecutar cualquiera de estos dos. Y en esta lámina mostramos los diferentes tipos de unidades de systemd. Existen las unidades de tipo AutoMount que nos proporcionan capacidades para el montaje automático bajo demanda de diferentes sistemas de archivos. Las unidades de tipo dispositivo, que como se vio en la lámina anterior, son las que nos dan la capacidad para ejecutar un modo de inicialización con base en la activación de un dispositivo. Las unidades de tipo Mount, que controlan cuándo y cómo se va a montar o desmontar un sistema de archivos. Las unidades de tipo PAT, para tener acceso a diferentes sistemas de archivos siempre y cuando se encuentren montados y disponibles. Scope, Service, que es una de las más utilizadas, si no la que más, la cual nos permite gestionar los diferentes estados de los servicios, nos permite arrancar, detener, reiniciar o recargar los servicios de tal manera que queden en un estado de funcionamiento correcto. Las unidades de tipo Slice, que son para agrupar unidades, con lo cual nos permite gestionar procesos del sistema a modo de un árbol, de una jerarquía de tipo árbol o una estructura de tipo árbol para la gestión de los recursos. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de unidades que deban funcionar con base en una jerarquía, esa unidad tendrá que ser de tipo Slice. Las unidades de tipo Socket, que nos permiten encapsular procesos de comunicación entre diferentes servicios,
lo que decíamos del netcat y herramientas que hacen una función similar, que establecen sockets para establecer comunicación a nivel de red. Las unidades de tipo swap, que encapsulan particiones de tipo swap. Las unidades de tipo target, que definen un grupo de unidades lógicas, como pueden ser, por ejemplo, los diferentes niveles de acceso del sistema. Y las unidades de tipo timer, que nos dice que estas son útiles para activar un conjunto de unidades con base en un temporizador. Son un disparador que nos permite activar un conjunto de unidades con base en un temporizador. Este tipo de unidades timer las utilizan las herramientas que nos permiten la creación de tareas automatizadas en el sistema, como puede ser la de herramienta AT o la herramienta cron. Se dijo en una lámina anterior que básicamente las unidades son scripts, archivos de texto plano, que dentro de su estructura están conformados por secciones y por directivas. ¿Cuáles son esas secciones que puede contener un script de unidad? Pues la sección unit es la primera, la cual establece información genérica que no depende del tipo de unidad que se trate o que se esté creando, y se compone, entre otras, de las siguientes directivas. Aquí están algunas de las principales. La directiva description, que establece un nombre para la unidad que puede tener un significado para el usuario final. La directiva documentation, que establece una lista de referencias o recursos de documentación sobre el servicio. Esto es lo que hace uso el comando man. La directiva requires, que establece una dependencia obligatoria entre unidades. Es decir, cuando se arranca la unidad principal, todas las unidades que estén listadas aquí dentro de esta directiva van a arrancar también de forma automática. La siguiente sección, la sección de instalación. Esta sección esencialmente nos va a permitir establecer el target o nivel funcional bajo el cual debe operar una determinada unidad. Por ejemplo, Graphical Target o Multi-User Target. Y dentro de sus principales directivas se encuentra la directiva Before, que establece todas aquellas unidades que deben estar iniciadas antes de que una unidad principal pueda iniciar. Y la directiva After, que hace lo contrario, establece aquellas unidades que arrancan después de que se ha iniciado la unidad principal. Un ejemplo de este tipo de unidad puede ser un editor de texto en modo gráfico como Nano. Para que podamos utilizar Nano, se requiere primeramente que esté arrancada la unidad Graphical Target. ¿Por qué? Pues porque Nano es un editor de texto en modo gráfico. Entonces, en ese sentido, así es como funcionaría esta sección de instalación. Y aquí hay un ejemplo del código de uno de esos archivos de unidad de sistema que hace referencia al servicio SSHD, el demonio de SSH. Aquí vemos que está compuesto por la sección Unit, la sección Service y la sección Install. Vamos a revisar algunas de sus características. Aquí vemos la directiva Description, que hace referencia al nombre común de ese servicio, OpenSSH Server. La directiva Documentación, que nos indica en dónde se encuentra la documentación de este servicio. La directiva After, aquí hay que observar que dice network.target y sshd keygen.target. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, network.target significa que para poder arrancar SSH nos basta con que se inicie en un modo de tipo network, es decir, un modo de arranque con capacidades de red. Con eso va a ser suficiente para poder iniciar el SSH. Y esta que nos dice Keygen es para generar el par de llaves si queremos utilizar el servicio de SSH de forma más segura. Y aquí la once Keygen Target nos dice pues que esta misma unidad Keygen Target es opcional, no es obligatoria para que pueda funcionar el servicio. Aquí la sección Service nos dice que es un tipo de servicio de notificación, y dentro de sus directivas, ¿qué podemos encontrar? Esta es de las más importantes, execstart, que nos indica la ruta, la ubicación donde se encuentra el archivo ejecutable, el archivo binario, el archivo del comando que hace referencia al servicio SSH, y por lo tanto nos dice que es user sbin sshd. Y cuando nosotros ejecutamos el comando SSH en la terminal,
Usualmente lo que hacemos es ejecutar esta instrucción o irnos a esta ruta y ejecutar este comando, este script, pero como si fuera un alias, ¿no? Porque nosotros no le ponemos sshd, simplemente digitamos ssh. Aquí nos dice restart on failure, es decir, en caso de un fallo, el servicio se va a reiniciar. Y reiniciar en cuánto tiempo, pues en 42 segundos, ¿no? Y aquí hay una siguiente sección que es la install, que tiene una directiva wanted by multiuser.target. ¿Qué quiere decir wanted by multiuser target? Quiere decir que para funcionar este servicio de SSHD puede hacerlo a través de multi-user target. No es obligatorio porque es la directiva wanted by establece una función que no es obligatoria, pero podemos hacerlo con multi-user target porque SSH puede funcionar en modo no gráfico, es decir, a través de un modo de consola, o también en modo gráfico. Si entramos en el entorno de escritorio y ejecutamos la aplicación de terminal, desde ahí podríamos ejecutar el SSH en un modo gráfico. Lo mismo si arrancamos en un modo multi-user, que no es modo gráfico, que es un modo de consola, también podemos hacer uso del servicio SSH. A eso hace referencia esta sección y esta directiva. Y ahora, el siguiente elemento que conforma el systemd, que son los targets. Los targets básicamente, decíamos, son colecciones de unidades, por lo tanto son colecciones de scripts que se identifican con la extensión .target. Los targets también se utilizan pues para ejecutar un conjunto de unidades específicamente en el momento del arranque del sistema y son los responsables de ejecutar todas las unidades que se requieren para un determinado nivel de acceso. Si lo vemos a modo de esquema, pues diríamos que un target hace referencia a un nivel de acceso y los diferentes niveles de acceso son multi-user target, graphical target, non-default target, rescue o emergency target, entre algunos otros. Por lo cual, estos niveles de acceso, en el fondo, internamente lo que hacen es que van a ejecutar un conjunto de scripts, un conjunto de unidades que nos van a proporcionar todas las capacidades que tengamos disponibles o todas las funciones que tengamos disponibles en un determinado nivel de acceso de cualquiera de estos. Y aquí está una tabla en donde se hace mención de todos los diferentes posibles targets que soporta el systemd. El target halt para detener el sistema, power off para hacer un apagado seguro con gestión de la energía, shutdown para apagar el sistema, rescue para entrar en un modo de rescate. Aquí nos dice que nos permite ejecutar tareas administrativas y funciones de recuperación. Todos los sistemas de archivos locales están montados y algunos servicios esenciales para arrancar también son iniciados, pero nos dice que el servicio de red permanece deshabilitado. El modo de emergencia también es para realizar algún tipo de tarea, pero que nos dice que el sistema de archivos de root también es montado, que los demás sistemas de archivos no van a ser montados y que tampoco vamos a tener capacidades de acceso a la red. Multi-user, que es el target el target que utilizamos cuando no arrancamos en modo gráfico, cuando arrancamos en modo consola, el graphical, que es el multi-user target con capacidades completas de redes y interfaz gráfica de usuario, es el entorno de escritorio básicamente, el reboot para apagar o reiniciar el sistema, el target por defecto si quisiéramos cambiar que en lugar de arrancar en modo gráfico arrancáramos en modo multi-user, estableceríamos este target, el target por defecto, y el target de hibernación que nos permite mandar o cambiar el estatus del sistema a un estado de hibernación con el objetivo de ahorrar energía y, por ejemplo, que el disco duro no esté realizando operaciones de lectura aunque no esté siendo accedido o aunque no esté siendo utilizado. Nos permite ahorrar energía y nos dice que en este caso, cuando se restaure el sistema, va a restablecerse en el punto en donde se quedó, en lugar de que tenga que reiniciarse completamente desde cero. Aquí hay un ejemplo de un archivo de unidad de tipo target. Como decíamos, pues también es un archivo de texto plano, es un script que se compone igualmente de
unidades, de secciones, perdón, y directivas. Aquí está el ejemplo del Graphical Target, que tiene la sección Unit, la sección de información general, con una descripción, con una directiva de documentación. Aquí vean, requires, nos dice que para que pueda funcionar este Graphical Target, pues tiene que existir el modo multi-user target, o tiene que estar arrancado el modo multi-user target. ¿Por qué? Porque a partir de un modo gráfico nosotros podríamos bajar un nivel a modo multi-user y después regresar al modo gráfico. Nos dice que la directiva once, Display Manager Service, esta directiva once hace referencia a unidades que no son obligatorias, que podrían ser deseables, pero que no son obligatorias. Por lo tanto, no es necesario que estén activas para que esta unidad pueda funcionar. Conflicts, ¿qué directivas o qué unidades le pueden causar conflicto a la unidad Graphical Target de tal forma que deje de funcionar o que simplemente no funcione? Pues si tenemos activado el modo Rescue Service, el modo Rescue.target. ¿Por qué? Porque desde un modo o desde un nivel de acceso de tipo Rescue o rescate, no podemos elevar al modo gráfico. No podemos a partir del modo de rescate acceder al modo gráfico. Por lo tanto, esa es una unidad que le causa conflicto. Y la directiva after, que nos dice que después del modo gráfico pues se van a iniciar el multi-user target, el rescue service, el rescue target, el display manager service. Allowed isolate nos dice que sí. Allowed isolate es una directiva que nos permite aislar esta unidad, trabajarla de manera independiente, ¿no? Y en resumen, ¿para qué nos puede servir el systemd? Después de todo lo que ya se explicó, esta es una breve conclusión a la cual se ha llegado. Digamos que fundamentalmente el systemd nos sirve para dos propósitos. El primero de ellos es gestionar el arranque del sistema a partir de uno de los determinados niveles de arranque. También nos permite gestionar todos los servicios del sistema, así como gestionar el funcionamiento de los diferentes niveles de acceso, ¿no? Y el segundo propósito, que también es muy interesante, aunque queda fuera como tal del alcance de este tema, nos permite crear nuestros propios servicios del sistema. Es decir, si nosotros tenemos un script hecho en Python, en PHP, en Ruby, en Bash, Shell, y queremos que ese script, la función que realiza ese script, opere como un servicio del sistema desde el arranque o bajo algún otro mecanismo de inicialización, nosotros crearíamos nuestro script de unidad, le asignaríamos un tipo y estableceríamos las directivas necesarias para que ese script que es personalizado y que nosotros lo creamos funcione de acuerdo a lo que se requiera. Por lo tanto, el segundo propósito pues es crear nuestros propios servicios del sistema con base en un código, en un script que puede ser de Bash Shell, Python, PHP o Ruby, entre otros, y establecer todos sus parámetros de funcionamiento, así como ejecutarlo desde el arranque del sistema. Bien, pues con eso terminamos esta presentación un poquito larga, pero espero que haya sido esclarecedora sobre un tema que, si bien es complejo, porque son cosas un poco abstractas que quizá en un inicio no le vemos tanta utilidad práctica, pero que es algo que usamos todos los días: gestionar servicios, gestionar el arranque del sistema, ¿no? Más adelante vamos a continuar con una serie de ejercicios prácticos para ilustrar algunos de los conceptos que se mostraron en este video. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos, gracias y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la primera práctica correspondiente al capítulo 12 del programa de certificación. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el nuevo sistema de inicialización de los sistemas operativos Linux denominado systemd. Vamos a trabajar con los archivos de unidad y con los targets.
lo primero que vamos a hacer es, vamos a listar todas las unidades que se encuentran actualmente cargadas en memoria, junto con su estatus actual y una descripción. Y para ello simplemente digitamos el comando systemctl sin ninguna opción. Como podemos observar, aquí en la parte superior nos muestra los títulos de la lista resultante y podemos ver del lado izquierdo el nombre de la unidad. Aquí en la siguiente columna nos indica si está o no se encuentra o no se encuentra cargada. Aquí está cargada en el sistema. Su estatus activo, todas estas que nos muestra aquí se encuentran en un estatus activo, y donde empieza a haber diferencia es en la columna sub. Por ejemplo, aquí nos muestra un subestado, nos indica un subestado de la unidad. Recordemos que existen varios. El estatus de waiting es porque está esperando alguna acción que dependa de otro archivo de unidad. En este caso, por ejemplo, los que nos dicen plug, que significa en español conectado, si observamos por acá, hacen referencia al sistema de archivos sys y al directorio devices. Devices, recordemos que pues se refiere a todos los dispositivos de hardware conectados, y por acá vemos que es, por ejemplo, pues un archivo de tipo bloque. Son cosas que ya se han estudiado en capítulos previos a este. También tenemos otro tipo de subestado que es montado, que hace referencia pues a sistemas de archivos, entre otros. Vamos entonces al siguiente comando, presionamos la Q para cancelar esta lista y limpiamos la pantalla aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es listar todas las unidades de tipo socket que se encuentren activas o inactivas en el sistema. Utilizamos igual el comando, aquí está nuestro comando, que es systemctl-t de tipo. ¿Qué tipo? Socket. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos listarlas todas, menos all. Aquí están todas las unidades de systemd que para funcionar necesitan establecer una comunicación o una conexión con un sistema local o remoto a través de un socket. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, pues todas estas. Si tuviéramos la herramienta, por ejemplo, Netcat, aquí también aparecería, porque tal como se explicó en el video previo de teoría, la herramienta Netcat pues hace uso de sockets, o tiene que establecer comunicación mediante sockets para poder funcionar. Aquí están, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, vamos a listar todos los archivos de unidad instalados en el sistema y vamos a consultar también cuál es su estado actual. Systemctl list unit files. Ese es nuestro comando. Aquí está. Esto pues tarda un poquito. Aquí nos muestra el nombre del archivo de unidad y su estado. Aquí los podemos diferenciar: habilitados, deshabilitados o estáticos. Si quisiésemos listar únicamente los que se encuentran habilitados, ejecutamos el mismo comando y simplemente con grep le decimos que filtre los que coincidan con la cadena enabled. Y ahí está. Solamente los archivos de unidad cuyo estatus es habilitado. ¿Qué quiere decir que estén habilitados? Quiere decir que van a arrancar al mismo tiempo que se arranque el sistema operativo. Siguiente ejercicio, vamos a listar todas las unidades que fallaron al arrancar en el último inicio del sistema. Systemctl --failed. Vuelvo a limpiar la pantalla y colocamos el comando aquí. Y aquí el resultado me dice que no hay ninguna unidad listada. ¿Por qué? Con base en esta salida, significa que del último inicio del sistema al momento actual no se presentó ninguna unidad que fallara al momento de arranque. ¿En qué casos puede fallar una unidad cuando está arrancando? Por ejemplo, si hay un fallo en el suministro eléctrico y la computadora se reinicia súbitamente, o si hay algún error en el archivo de configuración asociado a ese archivo de unidad, con lo cual no le permita arrancar a dicho servicio.
o al servicio que dependa o que sea gestionado por esa unidad. Siguiente ejercicio, vamos a listar la jerarquía de todas las dependencias, es decir, vamos a listar aquellas unidades que tengan la directiva once o la directiva required para el target por defecto actual, que es el graphical target en nuestro caso. Y el comando para hacer este ejercicio es el siguiente: systemctl list-dependencies. Vamos a listar todas las dependencias y observen que nos las muestra en modo de jerarquía de árbol. Aquí, por ejemplo, multi-user.target, vamos a buscar graphical target, o vamos a ver si lo podemos filtrar, ¿no? Aquí hacemos un grep graphical.target, no me acuerdo si se escribe así. No. Bueno, no importa. Aquí está, por ejemplo, el multi-user target, lo cual nos indica que para que este nivel de acceso pueda funcionar, depende de que estas unidades estén arrancadas, se encuentren arrancadas. Recuerden que los targets, se mencionó en el video anterior, son un grupo de unidades o son unidades, un conjunto de unidades agrupadas con base en un propósito específico. Me parece que aquí no está el multi-user target. System target, sockets, timers, en fin. Aquí están todas las unidades y sus dependencias necesarias para que funcione nuestro target actual, que es el graphical target. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a listar todas las dependencias once y require, es decir, aquellas unidades que tengan estas dos directivas, once y require, para una unidad en específico. En nuestro caso va a ser el crond.service. Y el comando, pues en esencia es el mismo. Lo único que cambia es que le vamos a pasar como parámetro el nombre de la unidad que queremos. Creo que no se apreció bien. Lo hizo muy rápido. Bueno, vamos a teclearlo porque no dio oportunidad. Aquí. Systemctl list menos dependencies espacio crond.service, porque esa es la unidad de la cual queremos listar las dependencias. Y aquí está. Nos muestra el crond.service al inicio de la jerarquía y por debajo de este, en orden jerárquico, todas las unidades que son sus dependencias. Veamos nuevamente la pantalla aquí y vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a comenzar con el estudio de la gestión de unidades de tipo service, los servicios. Lo primero que vamos a hacer es verificar el estado operacional actual y otros detalles de la unidad cron.service. Vamos a trabajar sobre esta unidad. No, perdón. Copié la instrucción, no copié el comando. Lo que vamos a hacer es systemctl status crond. Y observen cómo nos devuelve un conjunto de información relevante. Nos dice cron service command scheduler, un comando, un scheduler, calendarizador, comando calendarizador. Nos dice el status, que ya veíamos que era loaded en el primer ejercicio que hicimos, está cargado. Y aquí nos indica en dónde se encuentra uno de sus archivos, el archivo de unidad. ¿Dónde se encuentra el archivo de unidad? Está aquí, userlib systemd system crond.service. Este es el archivo de texto, el script que contiene el código que gestiona a esa unidad. Más información relevante, aquí está lo importante, su estatus activo y en ejecución. Nos proporciona una fecha y una hora, ¿no? Y nos dice cuánto tiempo lleva activo y en ejecución, hace 27 minutos. Aquí el Process ID principal
que se identifica con el número 1520 y el servicio se llama cron D o el demonio se llama cron D. Nos indica cuánta capacidad de memoria está utilizando o cuánto puede llegar a consumir, 6.6 megas, etcétera, ¿no? Aquí hay otra parte importante. Este campo de aquí, enabled, hace referencia a que esta unidad, este servicio cron D, se encuentra habilitado desde el arranque del sistema. Si aquí nos dijera disabled, pues eso querría decir que cuando apaguemos el servidor o se reinicie por algún motivo, el servicio de cron D no va a arrancar de manera automática. Y aquí nos muestra algunos registros de log, ¿no? Los últimos registros de log, con lo cual podemos observar que no existe ningún inconveniente, ningún problema. Al final nos dice jobs will be executed sequentially, de manera secuencial. Correcto. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, vamos a deshabilitar la unidad cronD.service para el siguiente reinicio del sistema. ¿Cómo se hace eso? Aquí está. Clear. Systemctl disable cron D. Y vean lo que nos dice. Remove y nos da una ruta etc systemd system multiuser.target.once cronD.service. O sea, eliminó esta línea o la comentó o la deshabilitó dentro del archivo de unidad. Y si hacemos un systemctl status cron D, nos dice que está activo y en ejecución. Y aquí nos dice que todavía está habilitado, pero ¿por qué? Porque no hemos reiniciado el sistema. No se ha dado el caso en el que se apague o se reinicie para que este comando tenga efecto. No lo vamos a hacer, lo voy a volver a habilitar. Lo importante es que sepamos. Y aquí vean, si lo vuelvo a habilitar me dice Create Symlink. Está creando un enlace simbólico a la ruta etc systemd system multiuser target, la cual apunta a userlib systemd system cronD.service. En esencia, habilitar. ¿Esto qué quiere decir? Que en esencia, habilitar un servicio desde el arranque del sistema operativo significa crear un enlace simbólico desde su archivo de unidad hacia su archivo de configuración dentro del sistema. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya hicimos esta parte de aquí, volver a habilitar el servicio de cron D. Ahora, verificar si la unidad cronD.service se encuentra habilitada en el siguiente reinicio. Ok. Aquí, systemctl is enabled cronD.service. Nos va a decir que está habilitado. Si volviera yo a ejecutar este comando disabled y vuelvo a ejecutar o vuelvo a preguntar, lo voy a copiar aquí, o le vuelvo a preguntar al sistema si está habilitada, ahora me dice que está disabled. Observemos, aquí la volví a deshabilitar, y aquí vuelvo a consultar con este comando y ahora me dice que está efectivamente deshabilitada. La vamos a habilitar para que todo quede como estaba antes. Listo. Y ahora vamos al siguiente ejercicio. Verificar si el servicio cron D está en ejecución. Systemctl is active cron D. Se encuentra activo. Ahí está. ¿Para qué nos pueden servir esta instrucción? Al igual que esta, o sea, ¿para qué nos pueden servir el consultar por un parámetro en particular de su configuración o de su estatus? Para no tener que hacer esto. Status cron D. Si observamos, pues el status cron D nos devuelve la misma información, pero de forma más completa. Si nos interesa abocarnos a algo en particular, podríamos utilizar los comandos de tipo is enable, is active,
como se mostró en el paso anterior. Vamos a limpiar la pantalla y ahora detener y reiniciar el servicio, ¿no? Para detenerlo y reiniciarlo en 2 pasos, podemos hacer esto. Podemos concatenar este comando systemctl stop cron d para detener, espacio, punto y coma para concatenar, es decir, para que ejecute el siguiente comando de manera secuencial después de que termine de ejecutar el primero, systemctl start cron d para que lo vuelva a iniciar precisamente. Ahí está. Si consultamos el status, pues el status sigue estando activo y en ejecución. Ahora, otra forma de hacerlo es con systemctl restart cron d. De hecho, esta es la forma más común. Reiniciar el servicio en un solo movimiento en lugar de primero detenerlo y después volver a arrancarlo. Ahora, mostrar los detalles del servicio cron d. Para ello, se dispone del comando systemctl show cron d. Vamos a limpiar la pantalla porque no recuerdo qué tan extensa es la salida. Vaya, si era extensa, ¿no? Aquí nos muestra pues toda la información relacionada con esta unidad, ¿no? El user ID, el group ID no establecido, restart seguro, notificación de acceso, restart on failure, etc. Estas son directivas disponibles en el archivo de unidad. Limpiamos aquí, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, prohibir o evitar que el servicio cron d sea habilitado o deshabilitado. Esto es, también se le conoce como enmascarar. Para ello, systemctl cron d. systemctl mask cron d. ¿En qué casos nos puede servir enmascarar un determinado servicio? Pues, por ejemplo, si no queremos que el servicio sea habilitado o deshabilitado por causa de la acción de otro servicio. Ahí está. Nos dice creado un symlink. Vean la diferencia. Si recuerdan, en el paso anterior en donde lo que hacíamos era habilitar y deshabilitar un servicio, es decir, por aquí creo, aquí. Al ejecutar este comando lo que hace es que efectivamente va a crear un enlace simbólico, pero al directorio donde se encuentra almacenado el archivo de configuración del servicio. En este caso, enmascarar, ¿qué es lo que está haciendo? Va a crear un symlink, un enlace simbólico, desde etc systemd system crond.service, que es la ruta actual, y lo va a redirigir a dev null, es decir, a una de las salidas estándar en donde digamos al error estándar del sistema. Se le llama descriptor de archivo, descriptor de error estándar del sistema. Ahí es a donde se dirigen todos los mensajes de error que no queremos que aparezcan impresos en la pantalla, a el directorio dev null. Y eso es esencialmente lo que hace systemctl mask. Ahora, si hacemos un systemctl enable cron d, nos dice ha fallado al habilitar la unidad porque el servicio está enmascarado. Acabamos de verificar que el enmascarado del servicio ha surtido efecto. Vamos al siguiente comando. Vamos a revertir el efecto de enmascarar el servicio cron d. systemctl umask cron d. Lo vamos a desenmascarar y con ello, ahora vean, nos dice removed etc systemd cron d service. Con ello podríamos volverlo a habilitar. Y ahí está. Ejecutamos un status.
Listo. Nos dice que se encuentra activo. Correcto. Vamos ahora a la siguiente parte de la práctica. Vamos a llevar a cabo la gestión de unidades de tipo target. Recordemos, las unidades de tipo target son grupos de unidades o un conjunto de unidades que están agrupadas con base en un propósito específico. Lo primero es que vamos a mirar qué unidades de tipo target se encuentran actualmente cargadas en memoria, activas o en ejecución. Y para ello el comando es systemctl -t target. También recordemos que los target están asociados con un nivel de acceso específico. Ahí está. Aquí está la unidad basic.target. Graphical target, aquí está, por ejemplo, esta es nuestro target por defecto, el graphical target, y nos dice que está cargado, que se encuentra activo, su subestado es activo y su nombre pues es graphical interface. Ahí está, y vean, aquí la nomenclatura que nos indica dice, ¿qué significa la columna load? Dice reflects whether the unit definition was properly loaded, que va a reflejar si la definición de la unidad, si la unidad definida ha sido adecuadamente cargada. La columna active dice que nos muestra la activación de alto nivel en el estatus de una unidad, por ejemplo, la generalización de un sub, un estado generalizado de un subestado, y el sub nos dice que es la activación a bajo nivel, nos muestra valores que dependen de un tipo de unidad en específico. Vamos ahora a limpiar la pantalla y vamos a seguir con el próximo ejercicio. Ahora consultar cuál es el target por defecto actual. Systemctl get default. Copiar. Nos devuelve graphical target porque este es nuestro target por defecto actual. Ahora vamos a cambiar el target por defecto. Systemctl set default multi-user. Copiar. Con eso cambiaríamos el target por defecto y ahora vean, systemctl set default establece por defecto multi-user. Y lo que hace es que va a remover el default target y va a crear un enlace simbólico al nuevo default target que es el multi-user. Eso es en esencia lo que hace. No lo vamos a probar. Para probarlo y ver su efecto tendríamos que reiniciar el servidor. Vamos simplemente a regresar al graphical target que era nuestro target por defecto original. Hace exactamente lo mismo que el anterior. Ahora, vamos a ver la navegación dentro de targets específicos. Esto no requiere reiniciar el sistema. Ahora, vamos a cambiar entre el target actual al target multi-user. Systemctl isolate multi-user. Bueno, no vamos a limpiar. Systemctl isolate multi-user. Ahí está, dice multi-user target operation refused. Unit may not be isolated. Bueno, creo que va a ser necesario reiniciar. Ah, es que está mal escrito, es multi-user, me faltó una L. Aquí fue un error mío, una disculpa. Vamos a copiar el comando nuevamente. Y lo pegamos aquí. Como ven, dijimos no requiere reinicio. Inmediatamente me cambió al target multi-user. Vamos a iniciar. Ahí está. Ya estoy en modo multi-user target. Y ahora vamos a regresar al target anterior. Systemctl isolate graphical.
ahí pues automáticamente regresa al modo gráfico. Vamos al siguiente ejercicio. Apagar el sistema, pues systemctl power off. Este es un comando de los básicos, ya lo hemos visto. Para reiniciar, systemctl reboot. Y existen otros comandos que hacen funciones similares, como el comando halt, power off y reboot. ¿A dónde es que apuntan cada uno de estos comandos? Lo podemos averiguar si hacemos un listado simple, un listado largo de cada uno de ellos. Ahí está. A ver, aquí está. Y aquí nos dice hacia dónde apunta cada uno. El halt apunta hacia bin, systemctl, systemctl y systemctl. ¿Qué quiere decir? Que los tres comandos en realidad lo que ejecutan es el comando systemctl. Y ya para terminar, pues concluir diciéndoles lo siguiente. Lo que les mencionaba, los comandos halt, power off y reboot están disponibles en Red Hat 8 solo por razones de compatibilidad, por lo cual siempre se recomienda utilizar systemctl para cambiar entre los diferentes estados del sistema. ¿Qué más se puede hacer con estos comandos como power off, systemctl? Se puede enviar un mensaje de tipo broadcast a todos los usuarios que se encuentran autenticados o con la sesión iniciada en el sistema para avisarles que se va a proceder con un reinicio o con un apagado del servidor. También se pueden bloquear todos los inicios de sesión posteriores para que nadie más pueda iniciar sesión y se puede esperar una cantidad de tiempo específica para que los usuarios puedan terminar su trabajo y cerrar la sesión. También se pueden detener los servicios y cambiar el target por defecto. Con eso terminaríamos esta práctica. Espero que les haya gustado, que les sirva. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a continuar con el siguiente tema correspondiente al capítulo 12 del programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. En esta ocasión, el tema que se va a abordar son las bitácoras de actividad, lo que se conoce como syslogging, y el otro concepto que se denomina System Tuning y que esencialmente tiene que ver con la gestión del rendimiento y el consumo de energía del servidor. Esto es un video teórico para posteriormente pasar a una actividad práctica. Lo que vamos a ver es qué son los logs y para qué sirven, cómo se gestiona el servicio de logs en los sistemas Linux. Vamos a ver la configuración del servicio de logs, el archivo como tal, qué es y por qué es importante la rotación de logs, concepto muy interesante. El servicio de logs basado en systemd, que como ya vimos, systemd es el nuevo gestor de inicialización de servicios de los sistemas basados en Red Hat, y el cual se denomina systemd journald. Y por último vamos a ver el tema de personalización a través del sistema de a través del concepto de System Tuning. ¿Qué son los logs y para qué sirven? Bueno, el System Logging, o lo que simplemente se conoce como syslog, es un servicio que tiene como propósito capturar mensajes generados por las diferentes entidades que interactúan en el sistema. Puede ser el kernel, los demonios, los comandos, las actividades propias generadas por el usuario, aplicaciones, software de aplicaciones y algunos otros eventos. Y esto se hace con la finalidad de llevar a cabo un registro a modo de una bitácora de actividad. ¿Y cuáles son los casos de uso de estos logs o de este servicio de logs? Lo primero es que se puede utilizar enfocado a una auditoría de seguridad, por ejemplo el análisis forense. También para determinar cuáles serían las posibles causas de un mal funcionamiento en los servicios del sistema operativo,
para realizar tareas de resolución de problemas a nivel de redes, a nivel de sistemas de archivos, gestión de procesos, etcétera, ¿no? Gestión de aplicaciones, o también simplemente como para propósitos informativos, estar revisando constantemente cuál es el comportamiento del sistema. Ahora, el servicio de logs en Linux se denomina rsyslog y significa Rocket Fast System for Log Processing. Este servicio es gestionado por un demonio y a su vez este demonio, pues tiene asociados varios archivos del sistema operativo. El primero de ellos es el que se encuentra en etc y se denomina rsyslog.conf. Este es el archivo de configuración principal y en él se define todas las funciones de comportamiento de la herramienta. El siguiente archivo es el etc rsyslog.d. Este no es un archivo, más bien es un directorio, y en este directorio se guardan todos los archivos de configuración para los logs de otras aplicaciones. Por ejemplo, MariaDB, Apache, Snort, no sé, Postgres, etcétera. Cualquier otra aplicación que se instale posterior a la instalación del sistema operativo, a la instalación inicial, los logs se van a guardar aquí en etc rsyslog.d. Y el archivo ubicado en var, el archivo log, este es el repositorio de almacenamiento en donde se guardan los mensajes capturados por rsyslog. Aquí es a donde se van a guardar todos los registros generados por las diferentes aplicaciones que estén precisamente registrando sus logs. ¿Cómo se compone el archivo de configuración del servicio syslog? Bueno, se compone de tres partes fundamentales o tres secciones. La primera es la sección de módulos, en donde se declaran o se especifica el módulo imuxsoc, el cual nos permite dar soporte para el sistema de registro de logs local a través de un comando que se conoce como logger, el comando logger, para ver los logs en el sistema local. El módulo imjournal, que es el que nos da soporte para el servicio de login journal, es decir, el servicio de login basado en systemd, y este servicio se gestiona a través de la herramienta journalctl, que es, digamos, la contraparte o el homólogo de systemctl, es una parte, perdón, complementaria del comando systemctl. La siguiente sección es la sección de directivas globales. La primera directiva en esta sección establece cuál es la ubicación para el repositorio, el almacenamiento de archivos auxiliares del log, que es pues precisamente esta, ¿no? etc rsyslog.d. Ahora la segunda directiva establece el formato en el cual se van a guardar los logs, la fecha, el nombre del servicio, el identificador de proceso, etc. ¿Cuál es el formato en el que se van a guardar? Y una tercera directiva que le indica al rsyslog cuál es la ubicación del directorio donde se guardan los archivos de configuración para los logs de otras aplicaciones. Directorio etc rsyslog.d. La tercera sección del archivo de configuración se denomina rules, o en español reglas, y está compuesta por dos columnas. En un momento más la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas columnas están divididas en dos elementos. El primero de ellos se conoce como selector y el segundo elemento de esa columna son acciones. Al mismo tiempo, los selectores se dividen en subcampos que están separados por un punto, y estos subcampos permiten o denotan un servicio del sistema que genera logs y cuál es el nivel de criticidad de los logs que se registran para dicho servicio, y los va a mostrar en un orden descendente, es decir, el último log generado va a ser el primero de la lista. También permite agrupar varios niveles de criticidad, y esto lo hace utilizando el separador punto y coma. Aquí está el ejemplo del archivo de configuración. Aquí vemos las tres secciones: sección módulos, sección directivas globales y sección reglas. Aquí están los módulos, el módulo imuxsoc, aquí está para el soporte del registro de logs en un sistema local. Y aquí está el módulo imjournal, que es el que nos da soporte para la herramienta o para el gestor de logs journal systemd.
La siguiente sección, Global Directives, las directivas globales, aquí están. Aquí nos muestra el directorio de trabajo, var-lib rsyslog, y nos indica aquí con esta directiva include cuál es el directorio que va a incluir, de donde va a tomar el resto de archivos de configuración para gestionar los logs de las diversas aplicaciones. Y por último, bueno, aquí vemos que es el rsyslog.d, este es el directorio, y va a almacenar todos los archivos que tengan extensión .conf. Y nos indica también pues que esto es opcional, no es algo que se tenga que hacer de forma obligatoria. La sección rules, aquí veíamos, ¿no? Aquí están los selectores, separado por un punto, el nivel de criticidad, y después punto y coma. Aquí está agrupando varios niveles de criticidad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esta línea? Si observamos del lado derecho, esta columna nos dice var log messages. Hace referencia al directorio en donde se van a guardar los mensajes de log generados por el sistema, es decir, por el propio kernel. Y aquí, con el asterisco, este selector indica que va a capturar toda la actividad de log, no importa lo que sea, va a capturar todos los logs de todos los servicios. Después, separado por un punto, nos dice qué tipo de logs va a almacenar, pues solamente los que sean de tipo info. Aquí nos indica todos los servicios, pero aquí está delimitando a que solamente sean los logs de tipo informativos. Y después, punto y coma. ¿Cuál es el nivel de criticidad que va a almacenar? Pues va a almacenar los que sean de nivel mail, los de nivel authpriv, autenticación privada, y los de cron. Y lo mismo para todos estos, ¿no? Aquí hay que comenzar a interpretar a qué hace referencia cada uno de estos elementos que se encuentran separados por un punto. Y del lado derecho, cuál es el directorio en donde se van a guardar los registros de log. Ahora, el concepto de rotación de logs, ¿a qué se refiere? Esencialmente, rotación de logs significa eliminar los logs de manera automática cada cierto periodo de tiempo, esto con la finalidad de evitar que el sistema de archivos donde se va a almacenar los registros de log, que es el directorio var y el archivo log, se llenen o se vuelvan tan extensos que sean prácticamente inmanejables y que sea difícil cargar, leer, enviar o analizar los archivos de log. Aquí lo vemos a modo de un pequeño esquema. Partimos del archivo o del script ubicado en etc crond.daily y el script se denomina logrotate. Este script invoca a un comando del sistema operativo que se llama logrotate. Como segundo paso, el script logrotate es ejecutado por Anacron. Si recuerdan, en un video del capítulo anterior se menciona que Anacron es la herramienta de gestión de tareas automatizadas que va a entrar en función para todas aquellas tareas que no se ejecutaron por algún motivo acorde a su calendarización, y por lo tanto Anacron lo que hace es que va a chequear desde el arranque del sistema cuáles son esas tareas que no se han podido ejecutar o que todavía no se han ejecutado. Por eso es que lo ejecuta Anacron, porque este archivo logrotate se tiene que ejecutar cada vez que se inicie el sistema, porque con cada inicio del sistema se debe comprobar si el archivo si es muy extenso o si todavía no lo es. Y por último, logrotate.conf, logrotate.d. Estos dos, este archivo logrotate.conf y este directorio logrotate.d, permiten modificar la calendarización del job o incluir tareas adicionales, como podría ser remover logs, comprimir o enviar por correo los archivos de log que sean seleccionados. Aquí está un ejemplo del archivo de configuración, etc cron daily logrotate. Aquí esencialmente lo que vamos a centrar nuestra atención es en esta estructura de control, este if, que lo que hace es que va a evaluar que si el tamaño del archivo es diferente a 0, lo cual siempre va a ser cierto, entonces va a ejecutar esta acción, logger -t, va a rotar, va a remover, o según sea el caso, la acción que le hayamos indicado, solamente aquellos mensajes que ya se consideren como una alerta.
Ahí está. Siguiente ejemplo de archivo, logrotate.conf, el archivo de configuración principal que se ubica en el directorio etc. Aquí nos permite establecer parámetros de funcionamiento globales. Nos dice rotar los logs cada semana con esta directiva weekly, mantener 4 meses de respaldo de los logs, rotar cada 4 meses, crear un archivo de logs vacío para rotar todos los logs viejos, aquí create, perdón, y algunas otras como las directivas de compresión, que esta no está habilitada, es decir, va a ejecutar todas estas excepto la comprensión de los archivos. Y aquí de manera general pues define las tareas adicionales que se han de llevar a cabo sobre los archivos de log. Ahora, el siguiente concepto es el systemd journal, que es un servicio de registro de logs adicional al servicio por defecto, que es el syslog. Este systemd journal D, así se denomina el demonio, es un servicio que está disponible en los sistemas operativos pertenecientes a la familia Red Hat. Es un sistema de registro de logs que está basado en el systemd y se conoce como journal, y se implementa a través del demonio systemd journald. ¿Qué es lo que hace el systemd journald? ¿Qué hace este demonio? Va a recolectar logs, va a almacenarlos y después los va a desplegar en pantalla. ¿De dónde va a tomar los registros de logs? Pues de las actividades del kernel, de las actividades del servicio rsyslog, de también los procesos que se ejecuten en memoria durante el arranque del sistema, de los discos duros y unidades de almacenamiento. Y ahí es de donde va a tomar los archivos de log que va a recolectar, almacenar y después desplegar. ¿Qué otras características existen con respecto o en torno a la configuración de systemd journald? Bueno, systemd journal almacena los registros de logs en archivos binarios. A esos archivos binarios se les conoce con el nombre de journals y se encuentran almacenados en el directorio run log journal. ¿Por qué es relevante o qué tiene de significativo el que sean archivos binarios? Pues eso significa que a priori no se pueden visualizar con un editor de texto como Vim o como Nano, porque al ser archivos binarios, lo que veríamos pues es puro contenido de alguna manera encriptado o codificado de forma que no sea legible. Para eso se utiliza la herramienta journalctl. Ahora, lo siguiente, el comando journalctl es el que permite gestionar los logs generados con el sistema journald. Y el sistema de archivos run, hay que recordar que es un sistema de archivos basado en memoria, lo cual significa que la información que se contiene ahí, que se almacena, pues es volátil, se genera cuando se inicia la computadora y se destruye al momento de apagar o reiniciar el sistema. Aún así, el systemd journal tiene la capacidad de configurar persistencia en los registros de log. Y por último, el concepto de System Tuning. Ya se hizo mención de que el System Tuning, de manera general, su propósito es gestionar el rendimiento, gestionar y optimizar el rendimiento y el consumo de energía del servidor. ¿Cómo hace todas esas tareas? Lo que hace es que va a monitorear los dispositivos de almacenamiento, va a monitorear las interfaces de red y el microprocesador, también va a monitorear el hardware relacionado con audio y video y va a monitorear otros dispositivos de hardware que se encuentren conectados. Con todas esas tareas de monitoreo, al final System Tuning va a generar un perfil del servidor a efecto de mejorar precisamente el rendimiento del sistema y ahorrar el consumo de energía. Los diferentes casos de uso que los vamos a ver más adelante pueden estar activados en forma estática o dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Estática quiere decir que una vez activados ya no pueden cambiar, y dinámica significa que el propio sistema operativo va a establecer o va a determinar cuál es el caso de uso más indicado de acuerdo a
al nivel de uso o de consumo de recursos del servidor. Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, un perfil dinámico se va a activar en función del consumo de recursos del sistema. Por ejemplo, no es lo mismo un sistema que está encendido sin hacer muchos trabajos a un sistema que está encendido y que empieza a realizar operaciones de lectura y escritura en el disco duro, o que establece conexiones de red para transferencia de datos. Eso, inevitablemente, pues como es normal, va a incrementar el consumo de recursos del servidor. Y bien, ¿cuáles son los diferentes perfiles del System Tuning? Están divididos en tres categorías. La primera categoría hace referencia a perfiles optimizados para mejor rendimiento. Tenemos, por ejemplo, en este caso el perfil desktop, que está basado en un perfil de balanceado para entornos de escritorio, es el adecuado para trabajar en entornos de escritorio, y ofrece una tasa de transferencia mejorada para aplicaciones interactivas, como puede ser un editor de texto o puede ser una aplicación gráfica que haga consumo de ancho de banda de la red, entre otros. El segundo perfil optimizado para mejorar el rendimiento es el Latency Performance, que está disponible para aquellos sistemas que tengan requerimientos de baja latencia en operaciones de red, por ejemplo. Baja latencia, la latencia se refiere al retardo, a la lentitud de la red. Entonces, este perfil junto con estos otros dos, el Network Latency y el Network Throughput, pues tienen que ver con eso, con optimizar la transferencia de datos a nivel de red. ¿En qué casos podríamos necesitar alguno de estos perfiles? Si nuestro servidor es un servidor de videoconferencias, por ejemplo, que va a transmitir señales digitales de audio y video, si tenemos que hacer alguna tarea en específico que requiera un concepto de redes que se conoce como calidad de servicio, es decir, administrar la cantidad de ancho de banda que se le va a otorgar a un determinado servicio, para eso podríamos utilizar alguno de estos tres perfiles: Latency Performance, Network Latency o Network Throughput. Virtual Guest y Virtual Host pues hacen referencia a aquellos servidores que o bien son host de virtualización, es decir, un servidor físico que tiene un hipervisor configurado y que dentro de él conviven varias máquinas virtuales, o bien un servidor que está dentro de un servidor físico pero que se encuentra instalado de forma virtualizada, como una máquina virtual. La siguiente categoría de perfiles de tuning son los perfiles optimizados para ahorro de energía. En este caso aquí tenemos solo uno, que es el Power Save, y que nos dice que ahorra la mayor cantidad de energía posible a costa de disminuir el rendimiento. Esto pues lo vemos reflejado en un modo de hibernación, por ejemplo, donde todos los dispositivos de hardware dejan de funcionar a su máximo nivel y consumen la menor cantidad de energía posible, pero pues la computadora o el sistema no puede ser utilizado para alguna tarea de mayor desempeño. Y por último, la categoría de perfil balanceado o máximo. Aquí tenemos dos: el perfil balanceado, que es una opción adecuada para sistemas que requieren un equilibrio balanceado entre el rendimiento y el consumo de energía. El ejemplo más común es servidores en modo clúster que están trabajando en conjunto, varios servidores a la vez, haciendo un proceso en específico, como puede ser un servidor de replicación de bases de datos, un servidor en clúster de replicación de bases de datos, un clúster para renderización de video, un clúster para compilación de imágenes, o posicionamiento o, o imágenes de geolocalización, un clúster para servicios web de alta demanda, etcétera, ¿no? Y el otro perfil es el Throughput Performance, el cual provee un máximo rendimiento, pero también consume un máximo de energía. Este perfil, pues el ejemplo que se me ocurre darles es pues trabajar, por ejemplo, en el rubro del minado de bitcoins, o pues en lo que se conoce como el blockchain, ¿no?, para descifrar esos algoritmos criptográficos. ¿Qué otras consideraciones podríamos tomar en cuenta para elegir un determinado perfil? Bueno, pues lo primero y principal es el rol que va a desempeñar el servidor.
Como siguiente consideración, podríamos tomar en cuenta la capacidad o sistemas de enfriamiento y gestión de riesgos, porque un centro de cómputo con alto consumo de energía es proclive, por ejemplo, pues a aumentar la temperatura del ambiente, y si existe un fallo en el suministro, un cortocircuito, provocar inclusive un incendio. Instalaciones adecuadas: si disponemos de la infraestructura física de las instalaciones propicias, adecuadas para llevar a cabo este despliegue de servidores que son de alto consumo y de alta demanda. El impacto nocivo al medio ambiente: esto es algo que normalmente no suele tomarse mucho en cuenta, pero es importante, ¿no? Sobre todo en lo que mencionábamos aquí, por ejemplo, el Bitcoin. Sí, lo de la tecnología de blockchain y el minado de Bitcoins es algo muy popular, pero que en el fondo tiene un consumo de recursos o de energía excesivo. También son cuartos o son, pues sí, centros de datos que generan mucho ruido, y el ruido también es un agente contaminante, y son cosas o detalles que no se les suele tomar mucha importancia. ¿Y dónde viene la relevancia del punto anterior, el impacto nocivo al medio ambiente? Pues si nosotros somos una empresa que requiera tener obligaciones de responsabilidad social, como puede ser la responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, aquí pues esto tendría un impacto importante. Bien, con eso terminamos esta presentación con respecto de el tema bitácoras de actividad, Syslogging y System Tuning. Ya saben, si les gusta el contenido del video y el contenido del canal en general, pues les agradezco mucho que se suscriban, y nos vemos en el siguiente video, donde se van a desarrollar un ejercicio práctico para ilustrar todos estos conceptos. Saludos y hasta la próxima. Vamos a continuar con una práctica correspondiente al capítulo 12, y en esta ocasión la práctica tiene que ver con el uso de los dos servicios de registro de logs que dispone el sistema operativo Red Hat Enterprise. Aclaro que en esta práctica no vamos a instalar y configurar un servicio de log desde cero. En cambio, vamos a utilizar el rsyslog y el systemd journal, que es el nuevo sistema de registro de logs basado en systemd. Para comenzar, vamos a listar todos los archivos de log disponibles en el sistema con el comando ls-l var log. Y aquí está, como se observa, la mayoría de esos archivos tienen una extensión .log, que hace referencia a que son bitácoras, son logs, o en su defecto pues tienen una fecha que se refiere a la fecha en la que se generó dicho archivo de logs. Y por otro lado, pues el nombre del archivo también nos puede dar cierta indicio acerca de qué servicio está gestionando. Vamos a limpiar la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Vamos a enviar un mensaje a los usuarios conectados al servidor. Para ello utilizamos el siguiente comando logger-i. El sistema será reiniciado por Ángel y después la variable de entorno user. En realidad, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando un log personalizado. Para verificar que se haya generado este registro de log, utilizamos el comando tile-l var log messages. Y aquí está. El sistema será reiniciado por Ángel y después el nombre de usuario root. Siguiente ejercicio. Vamos a verificar si el archivo de configuración etc rsyslog.conf tiene algún error. Para hacer esta prueba, usamos el siguiente comando. rsyslogd-n1. El 1 hace referencia al nivel de detalle. Y aquí nos devuelve la versión del servicio, versión 8.2, y nos dice que el archivo de configuración maestro es este, y dice end of config validation run, y nos dice adiós. Entonces pues no encontró ningún error de sintaxis en el archivo de configuración. Ahora vamos a listar el contenido de var log. Bueno, esto ya se hizo, ya no es necesario. Vamos a revisar los archivos de configuración para la rotación de logs. Recordemos
que la rotación de logs se refiere al proceso a través del cual los logs se van a eliminar de forma automática. Cuando el tamaño de esos registros de logs sea muy grande, de tal manera que los archivos para revisar los logs se vuelvan difíciles de manejar, difíciles de cargar y difíciles de analizar. Para tal efecto, el comando es el siguiente: bin etc cron.dialy y el archivo o el script log rotate, así se llama. Y aquí nos enfocamos en esta estructura de aquí, en donde básicamente lo que está haciendo es que va a evaluar si el archivo de logs, el tamaño del archivo de log es diferente a 0, entonces va a ubicar todos aquellos registros que sean considerados una alerta para proceder con su rotación. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora también está este archivo de configuración ubicado en etc logrotate.com, que a diferencia del anterior, este nos permite establecer ciertos comportamientos o ciertas directivas globales con respecto al archivo de configuración de syslog. Nos dice que la rotación de logs se hará semanalmente, que va a almacenar solamente 4 semanas de los logs de respaldo anteriores, va a crear un archivo nuevo vacío para rotar los logs más viejos, y esta directiva compress que está comentada significa que no va a comprimir los archivos de log resultantes. Ahora vamos a revisar el archivo de logs correspondiente al arranque del sistema, hit var log boot.log. Probablemente no nos devuelva nada. No, aquí está, como lo acabamos de reiniciar, nos muestra que todo el arranque del sistema fue correcto. Nos lo muestra en status OK, con hit var log boot.log. Todo el arranque se llevó a cabo de manera correcta. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, revisar el archivo de logs de actividades del sistema. Lo vamos a hacer en tiempo real con el comando tile-f y el directorio var log messages. Aquí está en tiempo real, no tiene nada para mostrar. Ok, me falta aquí esto, hay que corregirlo. Me falta esta línea de aquí. Ahora sí, aquí muestra en tiempo real los últimos registros de log. Como podemos ver, aquí está nuestro log personalizado que se creó en un paso anterior. Voy a limpiar la pantalla y vamos al siguiente comando. Ahora vamos a trabajar con el systemd-journal. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando journalctl para mirar todos los logs generados a partir del último reinicio del sistema. Journalctl, así nada más, sin ninguna opción. Y aquí están todos los logs generados a partir del último reinicio del sistema. No nos muestra ninguno que tenga un estado de error o un estado en el cual se le tenga que prestar atención especial. Todo está correcto, todo está en orden. Limpiamos la pantalla. Ahora vamos a generar un reporte cuya salida sea más detallada. Journalctl-o de output y verbose para que la salida sea en modo verbose. Y aquí está, nos da un poco más de detalles, igual nos muestra la fecha, la hora del registro, nos dice el origen, el facility del syslog, es decir, esto tiene algo que ver con la prioridad, el tipo de registro de log es de tipo kernel, el nombre de la computadora y el identificador numérico de la computadora, entre otros. Claro que para que todo esto tenga sentido, pues debemos revisarlo con más calma, con más detenimiento y enfocado hacia algún servicio en particular que sea el que nos esté causando problemas. Vamos a mirar todos los eventos generados desde el último reinicio del sistema con journalctl-b. Y aquí está, es igual que el anterior, no hay mucho más que explicar. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora mirar todos los eventos generados desde los últimos 2 reinicios del sistema. ¿Cuál es la diferencia?
la opción "-k" y el número 2 para indicar la cantidad de reinicios. No tiene nada especificado porque no ha habido persistencia, no se ha guardado ningún registro anterior. Por lo tanto, 2 reinicios después no tiene nada para mostrar. Ahora, siguiente ejercicio, limitar la cantidad de registros mostrados en la salida a solo 3. Y el comando para hacer eso es journalctl-n y el número 3. Nos muestra los últimos 3 registros. Y ahí está, ¿no? Anacron, 2 registros pertenecientes a Anacron y uno perteneciente al cron D. Bien. Ahora mostrar todas las alertas generadas por un servicio en particular, por ejemplo el cron D. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? journalctl para invocar a la herramienta. Y esta parte de aquí es la ruta, la ubicación del archivo ejecutable del comando cron. Y aquí nos devuelve los últimos registros de log, específicamente del servicio cron. Si no recordamos o no sabemos dónde se encuentra esta ruta, existe el comando which cron. Nos devuelve la ruta donde se encuentra el archivo ejecutable. Ahora, recuperar todos los mensajes de log generados por un evento que esté asociado a un identificador de proceso. Aquí utilizamos la técnica de sustitución de variables. systemctl-pid. Nos dice que no hay PID. Entonces esta la podemos quitar. Y vamos a hacer lo mismo, pero con una unidad de sistema denominada SSHD, que es el servicio de conexiones remotas seguras. Aquí está. Bueno, no se apreció bien. Vamos a volverlo a digitar porque no se apreció nada. ¿Qué le estamos diciendo? journalctl systemd unit sshd.service. ¿Qué tiene de particular este elemento? systemd unit. Son constantes de entorno del sistema operativo. Son como las variables de entorno, pero son elementos constantes a los cuales se les asigna un valor. Siempre que queramos hacer referencia a una unidad, utilizaremos esta constante systemd unit. Y el nombre de la unidad es sshd.service. Aquí están los últimos registros de log de esta unidad en particular. Ahora, vamos a mostrar todos los mensajes de error en un rango de fechas determinado de los últimos, me parece, 20 días. Aquí está, el comando es journalctl-since desde esta fecha hasta until esta otra fecha. -p, prioridad de tipo error. No hay nada para mostrar, no ha habido ningún error o ningún registro de log que tenga que ver con errores en los últimos 20 días. Ahora, obtener todos los mensajes de advertencia, los warnings generados el día de hoy y mostrarlos en orden cronológico inverso. Es decir, el último de la lista, el último registro va a ser el primero de la lista. Y antes de ejecutar el comando, ¿qué son los warnings? Hay que recordar, los warnings son un tipo de mensaje que en español significa advertencia. Y son precisamente eso, son advertencias de los cuales nos pueden dar un indicio o una señal de que tal vez haya algo a lo que debamos revisar en algún servicio. Sin embargo, la cualidad de los warnings es que no son críticos. Por lo tanto, aunque un servicio arroje algún tipo de warning, el servicio va a poder seguir funcionando. Y aquí está. Aquí están todos los mensajes de warning que se han recibido el día de hoy. Limpiamos la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Este de warning también se puede establecer a través de las directivas yesterday para ver los de ayer, today, que fue la que usamos, y tomorrow para ver los de mañana. Y ahora vamos a mirar los logs en tiempo real.
Al igual que con el comando tail, journalctl-f también nos muestra los logs en tiempo real. Aquí está. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que para preservar la información de journalctl debemos crear el directorio var log journal para que los directorios de journalctl se guarden de forma persistente. Y sería con este comando de aquí. Ahora, System Tuning. Recordemos que el System Tuning es un servicio que está orientado a optimizar el rendimiento y el consumo de energía de los dispositivos de hardware conectados al servidor. Lo primero que vamos a hacer en este caso es listar los perfiles predefinidos con este comando ls-l userlib-tunt. Aquí están todos los perfiles predefinidos de esta herramienta. Vamos a limpiar la pantalla. Bueno, creo que no se apreciaron del todo bien. Aquí están. De todos estos se hizo mención en el video de teoría correspondiente, qué son y cuáles son sus diferencias. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Vamos a instalar los paquetes del servicio Tunt con el gestor de paquetes de DNF. Si no hace nada, nos marca un error, quiere decir que a lo mejor ya está instalado, ¿no? Está tratando de actualizar, no hay problema. Nos marcó por ahí algún tipo de error con el CURL que no lo pudo abrir, no pasa nada. Ahora vamos a ver, arranca el servicio Tune y establezca automáticamente en cada reinicio. Vamos a verificar su estatus, probablemente eso ya está hecho. Está activo y en ejecución, como lo podemos mostrar aquí. Y también se encuentra habilitado desde el arranque, como se muestra aquí. Vamos a limpiar la pantalla. Y vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a desplegar la lista de perfiles de tuning disponibles para ver los nueve disponibles. Tenemos este comando tune-adm list. Tiene como su propia herramienta administrativa. Aquí están los 9 perfiles y una descripción de qué es cada uno. Perfiles disponibles aquí, todos estos. Y nos dice también el Current Active Profile, el perfil activo actualmente, que es Virtual Guest. ¿Por qué? Porque esta es una máquina virtual. Vamos a cambiar al perfil PowerSafe y confirmar que este perfil sea el activo. El comando para hacer esto es tunt-adm profile PowerSafe. Ahí está. Ya lo cambiamos. Ahora tunt-adm active. Para consultar cuál es el perfil activo. Y nos dice que el perfil activo ahora es PowerSafe. Correcto. Vamos al siguiente. Determine cuál es el perfil recomendado para su servidor. Y proceda a realizar el cambio. tunt-adm recommend. Copiar. Nos dice que el perfil recomendado es Virtual Guest porque esta es una computadora que se ejecuta dentro de una máquina virtual. Ahora vamos al siguiente, vamos a cambiar ese perfil tunt-adm profile Virtual Guest. Lo copiamos aquí. Y verificamos que esté activo. tunt-adm active y como se puede apreciar aquí ya nuestro perfil activo es el Virtual Guest. Ahora vamos a apagar el tuning. tunt-adm off. Vamos a apagar este servicio. Ahí está apagado.
vamos a revisar cuál es el tune activo. Aquí nos tiene que devolver otro tipo de mensaje, que no hay ningún perfil activo. ¿Por qué? Porque apagamos el servicio. Aquí está, no current active profile. Y lo vamos a volver a activar y confirmar. Vamos a volver a activar el virtual guest profile. El perfil activo pues es virtual guest. Y con eso damos por terminada esta práctica. Lo que restaría ya para concluir con el capítulo pues es esencialmente dar respuesta a las preguntas de repaso. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a concluir ya con este capítulo 12 y para ello vamos a dar respuesta a las preguntas de repaso. La primera pregunta nos dice: ¿el comando systemd se puede usar para reconstruir un nuevo kernel, cierto o falso? La respuesta es falso. Número 2. ¿Qué comando se usa para gestionar los servicios del sistema? systemctl. Ese es el comando. Número 3. ¿Qué archivo de configuración debe ser modificado para asegurar que los logs de journal sean persistentes? La respuesta es el archivo journald.conf que se ubica en etc systemd journald.conf. Pregunta número 4. ¿Cuál es el process ID del proceso systemd? Es el número 1. 5. ¿Qué es un target de systemd? Un target es una colección de unidades que están relacionadas o hacen referencia a un nivel de acceso en específico. Número 6. ¿Con qué comando agregarías un log personalizado en el archivo var log messages? El comando para agregar logs personalizados es logger-i y abrimos comillas dobles y entre esas comillas encerramos el mensaje personalizado. Número 7. ¿Cuál es la ubicación recomendada para almacenar los archivos de configuración del log? Es el directorio etc syslog.d. Pregunta número 8. ¿Qué haría el comando systemctl list dependencies de crond? Pues va a listar todas las unidades que sean dependencias para el servicio crond. Número 9. Indique las dos ubicaciones en donde se almacenan las unidades de systemd. El primer directorio es etc systemd system y la segunda ubicación es user lib systemd system. Esa es la respuesta. Pregunta número 10. ¿Qué comando se debe ejecutar para averiguar cuál es el perfil recomendado? ¿Cuál es el perfil recomendado para el servidor? El comando es tunetadm recommend. Ese es el comando que se debe ejecutar. Siguiente pregunta, número 11. ¿Qué hace el comando systemctl get default? Pues lo que nos muestra es que devuelve en pantalla cuál es el boot target por defecto, es decir, el nivel de arranque por defecto. Siguiente pregunta, ¿el systemd inicia múltiples servicios de forma concurrente durante el system boot, o sea, durante el proceso de arranque del sistema? La respuesta a esta pregunta es cierto. Número 13. ¿Cómo se llama el archivo de bootlog? Es el archivo boot.log que se ubica en raíz bar/log. Número 14. ¿Cuál es el subcomando de systemctl que se ejecuta después de modificar un archivo de configuración de unidad para aplicar los cambios? El comando es systemctl, el nombre del demonio y la palabra reload. Pregunta número 15. ¿Qué otro servicio de logs complementa a rsyslog? Pues es el journald systemd o el journalctl, que es el servicio de logs que está basado en el gestor de inicialización systemd. Pregunta número 16. ¿Cuál archivo de log debería mirar para ver todos los mensajes de los logs generados durante el proceso de boot del sistema?
El archivo que debemos revisar sería var log boot.log. Número 17, ¿qué hace el comando systemctl restart rsyslog? Pues va a reiniciar el servicio de rsyslog. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los dos targets más comunes en los que se configuran los servidores Linux? Por un lado está el Graphical Target y el siguiente es el Multi-User Target, que esencialmente es un modo de consola. Y por último, pregunta 19, por defecto, ¿todos los archivos de log son rotados cada semana? ¿Cierto o falso? Esto es cierto porque así lo establece el archivo de configuración de rotación de logs. Con eso terminamos el capítulo número 12 respecto de la inicialización del sistema, los mensajes de login, la personalización o system tuning, y damos por concluido ya este capítulo. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.